un ángulo, con ángulos de triángulos rectángulos. Entonces, miremos este triángulo que acá tiene un ángulo recto, y la definición de seno del ángulo alfa va a ser esta longitud dividido esta longitud, o sea, O sobre H. La O es del lado opuesto y la H es de hipotenusa. Entonces, seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Pero pillen que es una función que depende del ángulo, no de los lados. Lo que pasa es que yo la defino a partir de un triángulo rectángulo con esas distancias de esos lados. Dense cuenta de que es una función donde el input, o sea, el dominio, son ángulos. Y el output, la salida, son números. Son fraccionarios. Bueno, coseno entonces será adyacente sobre hipotenusa, o sea, A sobre H. Tangente será opuesto sobre adyacente, o sea, O sobre A. Si yo divido seno entre coseno, tengo un fraccionario de fraccionarios, que es, acá está, O sobre H dividido A sobre H. Amplifico, o sea, multiplico H arriba y abajo, y me quedo O sobre A, que es tangente. Entonces ahí ya tiene la primera identidad trigonométrica que me dice que seno de cualquier ángulo dividido coseno del mismo ángulo me da tangente del mismo ángulo. ¿Qué es una identidad? Una identidad es una ecuación que siempre funciona. Entonces no importa cuánto valga el ángulo alfa, esta ecuación siempre va a funcionar. Entonces es una identidad. Y esa identidad me dice, tangente es seno sobre coseno. Bueno, hay otras definiciones de otras funciones que son cosecante, secante y tangente. Perdón, cotangente. El cotangente es la tangente patas arriba. O sea, no va a ser O sobre A, sino A sobre O. Ese fraccionario patas arriba se llama inverso multiplicativo. Entonces podemos pensar en tres inversos en este momento. El inverso multiplicativo de 5 es un quinto. El inverso multiplicativo de 3 séptimos es 7 tercios. Es ese número por el cual yo tengo que multiplicar al original para que me den 1. Entonces 5 tercios por 3 quintos me da 1. ¿Sí? 15 sobre 15. Ok. El otro inverso que tenemos claro es el aditivo, que es el número al que yo tengo que sumarle para que me den 0. Entonces, ¿qué le tengo que sumar a 5 para que me den 0? Le tengo que sumar menos 5. Entonces, el inverso aditivo de 5 es menos 5. Eso se llama opuesto. El opuesto de 5 es menos 5. El opuesto de 7 es menos 7. El opuesto de menos 34 es 34 positivo. El inverso multiplicativo de 34 es un 34avo. Cuando yo digo el inverso y no digo si es multiplicativo o aditivo o nada, entonces es el inverso de verdad. Es la función inversa. Entonces, el inverso de seno no es cosecante. El inverso de seno es una cosa que se llama seno hiperbólico. Seno a la menos 1. No, perdón, seno hiperbólico no. Corrijo. Arcoseno. Seno del arco. Seno a la menos 1 o seno del arco. Y es cambiar el input y el output. Entonces, el input va a ser fraccionarios y el output va a ser ángulos. Es la función inversa. Entonces, cosecante no es la inversa del seno. Cosecante es la inversa multiplicativa del seno, o sea, 1 sobre seno. Secante es el inverso multiplicativo del coseno. Y cotangente es el inverso multiplicativo de tangente. Entonces ya están las definiciones. No hay más funciones trigonométricas, solo esas 6. También están las funciones hiperbólicas que solo las mencioné, no voy a decir ahorita de dónde salen. Y también están las inversas, que son el arcoseno, que es el inverso del seno, el arcotangente, que es el inverso de la tangente. Pero para el bachillerato solo entran estas 6. Bueno. Círculo trigonométrico. Más fácil de entender en inglés porque se llama unit circle.
círculo unitario. Es ese círculo cuyo radio mide 1. Y en ese círculo voy a pintar mis ángulos midiéndolos desde acá hacia la izquierda. Entonces digamos que este ángulo alfa mide 30 grados, porque lo estoy midiendo desde el eje horizontal hacia la izquierda. Si yo lo hubiera pintado hacia abajo, sería menos alfa. El radio mide 1. Recuerden la definición de seno. Seno era opuesto sobre hipotenusa. Pero opuesto sobre 1, pues es opuesto. Entonces, lo que mida esto es el seno. Entonces, el círculo trigonométrico me facilita las cosas. Si la diagonal vale 1, lo que mida el componente vertical, o sea, la sombra de este triangulito sobre el eje Y, sobre el eje vertical, es el seno. Y la sombra sobre el eje horizontal es el coseno. Entonces, esta distancia que es de aquí hasta acá es el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque es adyacente sobre 1. O sea, adyacente. Entonces, ahí ya podemos simplificar bastante las cosas. Para cualquier puntico de este círculo, su componente en el eje Y, su componente vertical, es el seno de este ángulo. Y su componente horizontal es el coseno de este ángulo. Entonces recuerden que este eje y este eje hacen parte del plano cartesiano. Que todo lo que esté a la izquierda es negativo. Que todo lo que esté a la derecha es positivo. Que todo lo que esté arriba es positivo y que todo lo que esté abajo es negativo. Entonces, el seno, o sea, la sombra vertical, en este cuadrante, en el cuadrante 2, es positivo. Digamos, el seno de este ángulo, el ángulo que va desde acá hasta acá, será, dibujando este triangulito, la sombra de este triangulito sobre el eje Y, o sea, la parte vertical, que como ven es positiva. Entonces el seno es positivo en ángulos que estén en los cuadrantes 1 y 2, y es negativo acá y acá. Entonces, esta gráfica me dice que el seno es positivo en los cuadrantes 1 y 2 y por lo tanto negativo en los cuadrantes 3 y 4. El coseno es la horizontal. Entonces el coseno es positivo en los cuadrantes 1 y 4. 1 y 4. Y negativo a la izquierda. O sea, negativo en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Tangente es seno sobre coseno. Recuerden las leyes de signos para multiplicaciones y divisiones, y eso nos dice claramente en dónde la tangente es positiva y dónde es negativa. Seno sobre coseno. Aquí ambos son positivos. Entonces la tangente será positivo y positivo, o sea, positivo. Seno sobre coseno. Aquí es positivo el vertical y negativo el horizontal. Positivo y negativo da negativo. Entonces en el cuadrante 2 la tangente es negativa. En el cuadrante 3 es negativo sobre negativo, o sea, positivo. Entonces, la tangente es positiva en los cuadrantes 1 y 3 y negativa en los cuadrantes 2 y 4. Bueno, recuerden que cosecante es 1 sobre seno. Entonces pregunto, ¿en qué cuadrante será positiva y en qué cuadrante será negativa? Entonces pensémoslo así. Seno es positivo acá. Eso es O sobre H. El inverso multiplicativo, que es cosecante, que es H sobre O, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Si O sobre H es positivo, por leyes de signos, H sobre O será positivo o negativo. Negativo. No. Me devuelvo. Si lo logro. Listo. Ya. Lo estoy logrando. Acá estoy. Mira. Seno es O sobre H. Cosecante es H sobre O. Imagina que ambos sean positivos. En ese caso, el seno es positivo.
Y si el seno es positivo es porque ambos son positivos. Y si ambos son positivos, cosecante también es positivo. Imagina que ambos son negativos. Entonces la división es positiva. Si ambos son negativos, la división es positiva. Entonces, seno y cosecante son positivos en los mismos cuadrantes. Porque el inverso multiplicativo, o sea, el fraccionario patas arriba, será el resultado de ese fraccionario será positivo en los mismos cuadrantes. O sea, positivo dividido positivo es lo mismo cuando yo invierto ese fraccionario. O positivo dividido negativo, el resultado es negativo, también será negativo cuando yo invierto ese fraccionario. Si antes era positivo o negativo, ahora será negativo sobre positivo. Pero en ambos casos dará lo mismo. Entonces, el inverso multiplicativo del seno es el cosecante y será positivo en los mismos cuadrantes. El inverso multiplicativo del coseno es secante y será positivo en los mismos cuadrantes. Y el inverso multiplicativo de tangente es cotangente y será negativo en los mismos cuadrantes. Bueno, veamos esta última identidad antes de hacer nuestra pausa. Esta identidad viene de Pitágoras. En este triángulo, como es rectángulo, yo puedo usar Pitágoras. Y Pitágoras me dice que este valor al cuadrado más este valor al cuadrado me va a dar la diagonal al cuadrado. Pero la diagonal vale 1. Y este valor vale seno. Y este valor vale coseno. Entonces yo puedo escribir ese pitagorazo como seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Entonces, usando Pitágoras más el círculo trigonométrico, yo obtuve esta otra identidad. Ya tengo como 3 identidades. Esta es, digamos, la primera